A veure, t'explique. Podríem fer-ho millor, podríem fer-ho millor, podríem fer-ho millor, podríem... Deixem-ho estar. En els últims dies, canviant de tema totalment, sobretot les xarxes socials, s'ha parlat molt d'unes imatges de Núñez Feijóo i el discurs que acabava de donar al Congrés dels Diputats. La foto mostra la rèplica i les rèpliques ja preparades per a Pedro Sánchez i Patxi López i destaca l'encapçalament on es pot veure claríssimament que li marquen fins i tot com ha de ser el to que ha d'usar el líder de l'oposició. Inicio rèplica, tono duro. Fica, mayúscules, però ben grans. Han sigut moltes les reaccions a aquestes fotografies, males, bones i regulars, ja ho saps. I nosaltres hem pensat en la gent que prepara els discursos, en les persones que analitzen eixos discursos i tot el que envolta la manera de comunicar dels polítics. Per això hem contactat amb Luis Miguel Díaz Meco, que és expert en comunicació, per a parlar d'això, precisament. Luis Miguel, bona vesprada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Imagino que sí que habrás visto las imágenes, ¿no?, de las que estábamos hablando. Sí, es muy difícil abstraerse hoy en día de determinadas imágenes Claro. que se viralizan y Claro. aunque no estés dentro de el entorno de la comunicación y de Claro. la política, pues es casi imposible. A mí lo primero que me llama la atención es esa acotación de tono duro. ¿Es muy común que los políticos reciban instrucciones específicas en esos discursos sobre el tono que deben usar en sus discursos? Valga la redundancia. En general es común. El tono pensemos que es absolutamente fundamental para trasladar el discurso adecuadamente al público al que nos dirigimos. Entonces, depende de cada persona, pero en general las personas que se dedican a escribir discursos tratan de dejar lo más detalladamente posible el mensaje, incluyendo pues alusiones al tono, incluso a los silencios, a las pausas. Pensemos, para el que no esté muy familiarizado con la comunicación política en este caso, que cada comparecencia es una pequeña obra de teatro, es una especie de teatrillo. Claro. Y pensemos en cualquier libreto donde absolutamente el autor nos traslada todo lo que sería, digamos, el entorno ideal para trasladar ese discurso. Entonces, no debería habernos llamado tantísimo la atención en este caso las imágenes que hemos visto. Hay un tuit de Íñigo Errejón que, entre otras cosas, habla sobre estas fotos, sobre estas imágenes y critica el hecho de llevar escritas ya las posibles réplicas y soltarlas tal cual, incluso si no tiene nada que ver con lo que anteriormente te han dicho. ¿Esto también es habitual? Bueno, vamos por partes. Sí. En cuanto a llevar escritas las posibles réplicas, sí, lógicamente. Sí. Todo se ensaya y todo se debe ensayar en el discurso, en cualquier acto de comunicación. Cuanto mayor sea, digamos, el auditorio, mayor importancia tenga el acto, muchísimo más. Entonces, pero lo que se suele trabajar en cuanto a las réplicas, las contrarréplicas, es un poco la línea general del discurso, por donde puede ir, trasladar algunos mensajes clave. Lo que no es tan habitual es que tengamos escrito, digamos, con detalle cómo va a ser la réplica, porque desconocemos exactamente incluso lo que hablábamos anteriormente, el tono en el que se nos va a trasladar la réplica. Entonces, digamos que para el asesor, para la persona para el equipo que trabaja con el político, es útil en el sentido de que le permite mantenerse en la línea del mensaje, pero tiene el peligro de que si lo llevamos al pie de la letra, al final perdemos un poco la orientación y parecemos absolutamente desconectados del discurso que estamos trasladando. Pero es que de hecho yo creo que es lo que está pasando. Quiero decir, no sé, la gente que nos escucha no sé si está muy acostumbrado o si son muy seguidores a lo mejor de cualquier debate o cualquier sesión de control parlamentaria, por ejemplo, o del Scorch, ¿no?, en nuestro caso, pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo en los turnos de réplicas, que es cuando está más abierto, porque las preguntas ya se sabe de antemano cuáles van a ser, pero en el turno de réplica, muchas veces cuando se plantean otras preguntas que no estaban previstas y se responde de una forma muy breve y muy poco comprometedora y después va al discurso que ya tenía preparado. Y es incluso las personas que no estamos acostumbradas a la comunicación política, nos resulta muy evidente que esto está pasando. Sí, al final es un error, digamos, de comunicación de la persona que traslada el mensaje, porque se debe tener muy claro cuáles son nuestros mensajes clave, pero tenemos que ser capaces de adaptarlos al entorno general en el que nos estamos moviendo. Entonces esto se logra básicamente a través de la experiencia y de la práctica. Si por lo que sea no tenemos especiales cualidades para la comunicación, pero ya ocupamos cierto cargo público,
pues hay que trabajar mucho en la comunicación. No queda otro remedio. Claro, a eso iba yo ahora, a esas cualidades. ¿Son buenos comunicadores nuestros políticos o necesitan alguna clase tuya? Bueno, Lo segundo, que, ya te lo digo yo. digamos que en general la formación siempre es aconsejable, Claro. independientemente del entorno en el que nos manejemos, sobre todo en el mundo digital en el que vivimos, que todo camina a una velocidad de vértigo y que muchas veces nos sentimos sobrepasados porque no tenemos la suficiente formación sobre muchas cosas. Pero en el ámbito de la política es que es obligatorio. Es que muchas veces, por ejemplo, en las clases suelo trasladar que buena parte del propósito de un político es básicamente se limita a dos cuestiones: a saber gestionar y a saber comunicar lo que se gestiona. Entonces la comunicación es absolutamente básica, porque si queremos trasladar adecuadamente nuestro mensaje, influir en el ciudadano, ser más persuasivo, incluso realizar una labor de divulgación que muchas veces es tan necesaria, tenemos que acudir a la comunicación. Claro. Y en ese sentido, a pesar de todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, también en el ámbito político, pues hay excelentes comunicadores en el espectro político. Pero ¿es lo mismo o hay algún matiz? Creo que sí, pero bueno, tú me lo dirás como experto. ¿Es lo mismo ser un buen comunicador a ser un buen orador? La comunicación es más amplia que la oratoria. Digamos que la oratoria es solo una parte de la comunicación, pero bien es cierto que si te manejas bien, sobre todo en el entorno, por ejemplo, del Congreso, Sí. en el arte de la oratoria, pues tiene mucho ganado, pero la comunicación va mucho más allá. Consiste en estructurar el mensaje, trasladarlo adecuadamente, manejar, como hablábamos anteriormente, el tono y ser capaz de influir y de persuadir en el público al que te dirijas. A menudo confundimos un poco la oratoria con el embelesamiento por la palabra oral, pero la comunicación, digamos que es mucho más profunda. ¿Crees que fotos de estas características que se han filtrado, bueno, que se han publicado, cambiarán al público la percepción que tiene del político, de su autenticidad? Dirán, mira, si es que, como tú has dicho, son todo intervenciones que son como pequeños teatrillos, ¿no deberían dejar eso y ser naturales, o eso es imposible en política? Es posible y sería absolutamente necesario, porque estamos en un entorno, hablabas de las redes sociales, todo se magnifica, cualquier pequeña anécdota se convierte casi en un conato de crisis, y lógicamente todos estos aspectos sumados pues influyen directamente en la percepción pública, la percepción que tenemos de la política, de nuestros políticos. A título individual, como ciudadanos, lo que deberíamos solicitar es que los políticos que sepan, que tengan unos instrumentos mínimos de comunicación, que sepan de lo que están hablando, que se preocupen de preparar sus discursos y de trasladar, de preocuparse también por los problemas de los ciudadanos. Es absolutamente incuestionable, porque al final el problema es que estos pequeños detalles influyen, pero como la situación de la política está tan deteriorada, pues tienen escasa repercusión adicional, digamos. Antes te he preguntado si son buenos comunicadores nuestros políticos, si son buenos oradores, pero no quiero que te escapes, porque sé que tú los analizas y mucho, a todos los que habitualmente todos conocemos y vemos, por televisión, escuchamos en radio. Para ti, ¿quién es el mejor orador de este país? ¿O comunicador político? Me gustan especialmente, voy a dar dos nombres para no ceñirme únicamente a uno, pues tanto el presidente Pedro Sánchez como Gabriel Rufián. Rufián es un mestre en això, sí, sí. Gabriel Rufián, ¿te gusta mucho? Me parece una persona, digamos, muy ágil mentalmente, con un discurso muy afilado y que incluso, aunque no seas, digamos, de su tendencia política, siempre te arranca una sonrisa y te hace un poco pensar sobre aspectos en los que quizá no habríamos valorado previamente. A mí me parece un ejemplo de cómo trasladar determinadas cuestiones al ámbito de la oratoria política, alejado un poco de lo que hablamos anteriormente, del encorsetamiento habitual que tienen otra serie de políticos. Ajá. Quizás el humor sea la virtud en Rufián, y en Pedro Sánchez, ¿cuál es? Pedro Sánchez, digamos que tiene muchas tablas y tiene, digamos, un halo institucional que hace que traslade todas las cuestiones con un plus de credibilidad que no se le da a otro tipo de políticos. Ajá. Desde mi punto de vista, maneja adecuadamente el discurso, los tiempos, etcétera. Ajá. Yo no sé si serías capaz de decirnos cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los políticos en sus discursos. Y sobre todo, ¿cómo pueden evitarlos? Vamos a hacer una pequeña masterclass así. Claro, porque tú estás sobre todo para entrenar esto. Claro. Quiere decir que se puede entrenar, se puede mejorar.
casi toda la vida se puede mejorar. Como decía Luis de la Fuente, sí, muy bien, muy bien. A partir de la formación todo es posible. La comunicación no es un arte, no es una técnica especialmente complicada, pero que hay que trabajar. Y entonces, quizá el error más grave que cometemos desde el ámbito político y a título individual es que no preparamos adecuadamente nuestra comunicación. Cuanto mayor sea el escenario, mayor implicación vaya a tener, más tenemos que ensayar. Solo hay un secreto para ser un buen comunicador, es trabajar, trabajar y trabajar. Hay personas que tienen un don natural, que tienen mayor facilidad para la comunicación, les cuesta menos, pero también tienen que trabajar sus discursos. Es más, al final siempre nos quedamos con los buenos discursos, pero no reparamos en todo el tiempo que lleva detrás de preparación. Entonces tenemos que ser conscientes de que si tenemos alguna laguna en ese ámbito, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, como casi toda la vida, por tratar de mejorarlo. Mira, me apuntan ahora un caso que yo no recordaba, y es verdad, y tienen toda la razón, y quiero preguntarte por él. Es por el presidente Zelensky de Ucrania. Claro, él era cómico, o es cómico, hizo campaña a raíz de una serie en la que él interpretaba al presidente, al que suponía que era presidente de Ucrania. No sé si conoces casos parecidos tan locos como este. Bueno, también las circunstancias políticas del país han variado tanto que lógicamente lo que podía ser incluso una virtud en el caso de trasladar determinado discurso una vez que fue elegido presidente, pues lógicamente se ha quedado en una anécdota porque ha variado completamente el registro. Pero de hecho, por el caso de Zelensky, para que veamos algunos otros aspectos que, como comentabas anteriormente, de errores comunes, incluso en el lenguaje no verbal, Zelensky, si hacemos memoria o nos fijamos, acude siempre con ropa militar a los encuentros incluso con presidentes, para dejar claro un poco cuál es la situación de su país, porque ahora, claro, el discurso político de puertas afuera básicamente está centrado en la guerra con Rusia y la ayuda internacional que reclaman de forma encarecida. Y vemos que a veces, incluso aunque hable en ucraniano, no conozcamos el lenguaje, él lo maneja perfectamente, quizá también por esa formación de actor previa, todos los recursos de comunicación no verbal. Y la indumentaria es uno de ellos, absolutamente claro. Luis Miguel, voy a aprovechar un poco de ti, ya que estás aquí, y que estamos hablando últimamente y mucho, los medios de comunicación en todo el mundo, de los Estados Unidos, estamos centrados en lo que puede pasar con Biden, en lo que está pasando también a nivel de comunicación con Trump, con el tema del atentado, ahora que todo el mundo se ha puesto como una venda en la oreja, o sea, que es como muy curioso. Pero el tema de Biden, ¿tú cómo ves esa historia? ¿Cómo puede mejorar la comunicación un presidente que lo está pasando mal en estos momentos? Desde mi punto de vista, esto ya también es una opinión personal que tiene que ver lógicamente con la comunicación, pero que lleva también al entorno de las relaciones internacionales. Yo creo que Biden ya está absolutamente amortizado porque en comunicación decimos muchas veces que lo importante no es lo que tú digas, sino lo que la gente entienda. Claro. Y todos, incluso a nivel interno, dentro del Partido Demócrata, da por supuesto que fruto de su situación física, Biden no debería ser el candidato demócrata a la próxima presidencia de Estados Unidos. Entonces, el problema que está en que en la medida en que se alargue, digamos, la decisión final, yo creo que se va a seguir limando la reputación, en este caso, del Partido Demócrata y del posible futuro candidato a la presidencia, y va a hacer un mal a su partido y sobre todo a Estados Unidos y al mundo, porque las alternativas no son demasiado halagüeñas. Doncs ahí queda Luis Miguel Díaz Meco, un plaer, expert en comunicació. Moltíssimes gràcies i molt bona vesprada. Pues nada, muy amable y un cordial saludo para todos. Igualment, adeu.